La lluvia se sentía como hielo contra mi piel mientras corría por el estacionamiento. Mi delgado uniforme se empapó en segundos. El turno de noche en Lorenzos había sido brutal. 12 horas de pie, exigencias interminables de clientes impacientes y unos míseros $60 en propinas, que no eran ni de lejos suficientes para lo que necesitaba. Tanteé mis llaves. Las luces parpadeantes del estacionamiento proyectaban sombras inquietantes sobre el asfalto agrietado. La mayoría de los empleados aparcaban en el estacionamiento trasero, ocultos de la pulcra fachada del restaurante. Lorenzos atendía a personas que no se fijaban 2 veces en camareras como yo. Gente con dinero, poder y el lujo de olvidar rostros. «Vamos», murmuré, con los dedos entumecidos por el frío mientras forcejeaba con la cerradura rebelde de mi antiguo Honda. Una puerta de coche se cerró de golpe en algún lugar detrás de mí, el sonido resonando entre los edificios. Me tensé, de repente consciente de lo sola que estaba. Trabajar en turnos nocturnos en esta parte de la ciudad no era inteligente, especialmente para las mujeres. Pero los pobres no pueden elegir. No cuando tienes una hija de 4 años que depende de ti y facturas médicas que se acumulan más rápido que las hojas de otoño. El primer disparo resonó en el aire como un trueno. Caí al suelo instintivamente, las llaves repiqueteando sobre el asfalto mojado. Mi corazón golpeaba contra mis costillas mientras seguían más disparos. 3, 4, en rápida sucesión. Estallaron gritos, voces de hombres ásperas contra el constante tamborileo de la lluvia. Debería haberme arrastrado bajo mi coche. Debería haberme hecho más pequeña, invisible. Eso es lo que hace la gente sensata cuando las balas empiezan a volar. Pero nunca he dicho ser sensata. En cambio, me asomé por detrás de mi neumático hacia el origen del caos. A unos 20 metros, cerca de la entrada de servicio, había un grupo de SUVs negros con ventanas polarizadas. Las puertas de los coches estaban abiertas. Las luces interiores iluminaban la lluvia en halos dorados. Entre los vehículos, figuras oscuras se movían como bailarines en un ballet mortal. Fue entonces cuando lo vi. Incluso en el caos, él permanecía perfectamente inmóvil, una estatua oscura en medio de la tormenta. Alto y de hombros anchos, vestía lo que parecía un traje a medida bajo un abrigo abierto. Las luces ámbar del estacionamiento captaron su perfil. Mandíbula afilada, nariz recta, cabello oscuro cortado al ras a los lados. Su rostro permanecía tranquilo, casi distante, mientras hombres de traje lo rodeaban como abejas protectoras alrededor de su reina. Lo reconocí al instante. Todos los que trabajaban en Lorenzos conocían a Dante Russo. No venía a menudo, quizás una vez al mes, pero cuando lo hacía todo el restaurante se transformaba. El propio gerente servía su mesa. El chef preparaba platos especiales que no estaban en el menú, y el personal se susurraba advertencias entre sí. No mires fijamente, no te demores, no cometas errores. Era dueño de la mitad de la ciudad, decía la gente, aunque nadie especificaba de qué mitad. La mitad criminal siempre había asumido. Otro disparo resonó, más cerca. Uno de los hombres de Russo se desplomó en el suelo. A través de los huecos entre los coches, vislumbré figuras moviéndose por el borde del edificio. Siluetas oscuras con armas en alto. Una emboscada. «¡Métanlo en el coche ahora!», gritó alguien. Los hombres de Russo cerraron filas a su alrededor, intentando guiarlo al sub más cercano, pero estaban expuestos, atrapados a la intemperie entre los vehículos. Otro disparo, otro hombre caído. La seguridad se estaba reduciendo. Debería haberme quedado escondida. Debería haber agachado la cabeza y rezado para que las balas no me encontraran. Mi hija me necesitaba. Lily me necesitaba viva, no valiente. Pero había algo en la expresión de Russo mientras miraba a uno de sus hombres caídos. Un destello de preocupación genuina, tan en desacuerdo con todo lo que había oído sobre él, y luego sus ojos se alzaron, encontrándose con los míos a la distancia. El reconocimiento brilló en esos ojos oscuros. Me conocía, la camarera que había servido su mesa el mes pasado, que accidentalmente había derramado agua sobre su acompañante y se había disculpado profusamente
mientras él observaba con algo casi parecido a la diversión. Solo por un momento, nuestras miradas se encontraron y una corriente inexplicable pasó entre nosotros. Un punto láser rojo apareció en su pecho. No sé por qué me moví. No hubo pensamiento, ni decisión, solo puro instinto. Quizás fue porque estaba cansada de ver morir a la gente en una violencia sin sentido. Quizás fue porque, a pesar de todo lo que había oído sobre Dante Russo, nadie merecía ser abatido a tiros en un estacionamiento. O quizás simplemente actué por el mismo impulso imprudente que había guiado tantas de las peores decisiones de mi vida. Me levanté y corrí. Mis pies resbalaron en el asfalto mojado mientras cargaba a través del espacio abierto entre nosotros. Alguien gritó, «¿Una advertencia? ¿Una maldición?» No pude discernir. Los ojos de Russo se abrieron mientras me acercaba, la confusión reemplazando su habitual compostura. Me lancé hacia adelante justo cuando sonó el disparo, chocando con su sólida forma, empujándolo de lado. Un dolor punzante y repentino explotó en mi hombro. La fuerza me hizo girar. El calor se extendió por mi costado, demasiado caliente contra la fría lluvia. El mundo se inclinó extrañamente, el concreto precipitándose hacia mí. Unos brazos fuertes me atraparon antes de que cayera al suelo. A través de una niebla de dolor, levanté la vista hacia el rostro de Dante Russo, ya no impasible, sino contorsionado por la conmoción y algo que podría haber sido ira. Su boca se movió, pero las palabras sonaron distantes, como bajo el agua. «¿Por qué hiciste eso?», exigió, su voz finalmente rompiendo el extraño zumbido en mis oídos. Intenté responder, pero mis labios se sentían entumecidos, poco cooperativos. Manchas negras bailaban en los bordes de mi visión. Detrás de él, sus hombres respondían al fuego, creando un círculo protector a nuestro alrededor. Alguien daba órdenes por teléfono. Lo último que recuerdo fue que me levantaron. El aroma a colonia cara y agua de lluvia llenando mis sentidos y la extraña calidez del aliento de Russo contra mi oído mientras murmuraba, «Quédate conmigo. No te atrevas a morir por mí, chica». Luego la oscuridad lo envolvió todo. Desperté con el suave pitido de las máquinas y el olor antiséptico de las habitaciones de hospital. Un aroma que conocía demasiado bien por los tratamientos de Lily. Un dolor sordo palpitaba en mi hombro izquierdo, mitigado por lo que debieron ser potentes analgésicos. Parpadeé ante las luces fluorescentes ásperas, tratando de orientarme. Esta no era una habitación de hospital normal, demasiado espaciosa, demasiado privada con muebles de aspecto caro y sin otros pacientes. Una gran ventana revelaba una vista del horizonte que no reconocía. Estábamos muy arriba, quizás 15 o 20 pisos. «¿Estás despierta?». La voz vino de mi derecha, suave, culta, con solo un matiz de un acento que no pude ubicar. Giré la cabeza, haciendo una mueca por la rigidez en mi cuello. Dante Russo estaba sentado en un sillón de cuero junto a mi cama, su postura relajada pero de alguna manera aún imponente. Había cambiado su traje por una camisa blanca impecable, las mangas remangadas hasta los codos, revelando antebrazos fuertes y el borde de lo que parecía un tatuaje desapareciendo bajo la tela. A pesar de la avanzada hora, el cielo afuera estaba oscuro, parecía perfectamente arreglado. «¿Dónde estoy?». Mi voz salió áspera. «Instalación médica privada». Se inclinó ligeramente hacia adelante. «La bala no alcanzó nada vital, pero perdiste sangre. El médico dice que te recuperarás por completo». Los recuerdos volvieron. El estacionamiento, los disparos, el dolor punzante. Intenté sentarme e inmediatamente me arrepentí, jadeando mientras un fuego me recorría el hombro. «No lo hagas». Su mano se movió hacia mí, pero se detuvo antes de tocarme. «Rasgarás los puntos». «Mi hija», logré decir entre dientes. «Lily está con la señora Patel, mi vecina, pero necesito llamar». «Ya está todo arreglado». La expresión de Russo permaneció indescifrable. «La señora Patel ha sido informada de que tuviste un accidente en el trabajo y está recibiendo atención médica. Tu hija está bien». La forma casual en que mencionó el nombre de mi vecina me produjo un escalofrío.
¿Cómo sabe lo de la señora Patel? Un ligero arqueo de ceja. Me ocupo de conocer a las personas que salvaron mi vida, señorita Walker. ¿Sabía mi nombre? Por supuesto que sí. Emma, dije débilmente. Solo Emma. Emma. La forma en que lo dijo con cuidado, como si saboreara las sílabas, hizo que algo revoloteara en mi pecho. Lo que hiciste fue increíblemente estúpido. Cerré los ojos, de repente exhausta. Probablemente no es lo primero estúpido que he hecho, pero quizás lo más trascendental. Se movió en su sillón. ¿Por qué lo hiciste? Abrí los ojos de nuevo, encontrándome con su mirada. De cerca, sus ojos no eran simplemente marrones como había pensado al principio, sino casi negros, intensos e inquietantes. No lo sé, respondí con honestidad. Vi la mira láser en tu pecho y simplemente me moví. Tienes una hija esperándote en casa, sin embargo, arriesgaste tu vida por un extraño, por alguien como yo. Había una curiosidad genuina en su voz, como si yo fuera un rompecabezas que no podía resolver. ¿Alguien como tú? Repetí. Su boca se curvó ligeramente, no del todo una sonrisa. No finjas que no sabes quién soy. Lo que soy. Todos en Lorenzos lo saben. Tragué saliva con dificultad. Sí, conocía los susurros. Que Dante Russo dirigía la organización criminal más poderosa de la ciudad. Que la gente que lo desafiaba desaparecía. Que la policía miraba para otro lado cuando su nombre surgía. Pero en ese momento en el estacionamiento, no había visto al temido jefe de la mafia. Había visto a un hombre con un arma apuntándole al corazón. No pensé, admití. Simplemente no quería ver morir a alguien. Me estudió por un largo momento. Su expresión era inescrutable. La mayoría de la gente se habría escondido, se habría ocupado de sus propios asuntos. Yo no soy la mayoría de la gente. Eso me valió el fantasma de una sonrisa real. Tan fugaz. Podría haberla imaginado. Claramente no. Se puso de pie, alisando arrugas inexistentes de su camisa. Descansa. El médico te revisará pronto. Mientras se movía hacia la puerta, un pánico repentino me invadió. Espera, ¿qué pasa ahora? ¿Cuándo puedo ir a casa? Mi hija. Russo se detuvo mirándome por encima del hombro. Ahora te recuperas. En cuanto a tu hija, algo cambió en su expresión. Recibiste una bala destinada a mí, Emma Walker. Eso crea una deuda que no puede ser pagada fácilmente ni olvidada. Tu hija será cuidada hasta que estés lo suficientemente bien para volver con ella. Antes de que pudiera responder, se había ido, dejando solo el persistente aroma de su colonia y el inquietante peso de sus palabras. Una deuda que no puede ser olvidada. No sabía mucho sobre hombres como Dante Russo, pero sabía lo suficiente como para entender que sus deudas, ya fueran debidas o poseídas, eran cosas peligrosas. Me hundí contra las almohadas, mi mente acelerada a pesar de las drogas que me arrastraban hacia el sueño. Había sobrevivido a la bala, pero tenía la persistente sensación de que el peligro real apenas comenzaba. Pasaron 3 días en una nebulosa de medicación, exámenes y sueño intermitente. La habitación privada se convirtió en mi mundo, prisión elegante o santuario protector. No podía decidir cuál. Los médicos iban y venían, hablando en voz baja. Las enfermeras revisaban mis signos vitales con eficiencia practicada. Sus ojos nunca se encontraban del todo con los míos. Nadie respondió a mis preguntas sobre cuándo podría irme. Recibía actualizaciones diarias sobre Lily. Estaba feliz, bien alimentada, disfrutando de dibujos animados con la señora Patel. Incluso enviaron fotos a la tableta que apareció misteriosamente en mi mesita de noche. El rostro sonriente de mi hija, despreocupado y radiante, alivió mi ansiedad, pero agudizó mi determinación de regresar a ella. Dante Russo no volvió a visitarme, pero su presencia perduraba en cada lujo que me rodeaba. Los pijamas de seda que alguien había proporcionado, las comidas gourmet servidas en fina porcelana, las flores frescas entregadas cada mañana, símbolos caros que se sentían más como señales de propiedad que gestos de gratitud. En la cuarta mañana, mientras la luz del sol se filtraba por las grandes ventanas, la puerta se abrió para revelar no a otro médico de bata blanca,
sino a una mujer que nunca antes había visto. Alta e impecablemente vestida con un traje de pantalón a medida, se manejaba con la confianza de alguien acostumbrado a la autoridad. Su cabello oscuro estaba recogido en un moño severo, acentuando pómulos afilados y ojos calculadores. Señorita Walker, su voz era fría, profesional. Soy Diana Vega, asistente personal del señor Russo. Me incorporé contra las almohadas, de repente consciente de mi apariencia desaliñada. ¿Trae noticias sobre cuándo puedo irme a casa? Colocó un portafolio de cuero al pie de mi cama. El médico le ha dado el alta, siempre y cuando siga un estricto régimen de recuperación. Su mirada se posó brevemente en mi hombro vendado. El señor Russo ha dispuesto alojamiento para usted y su hija. ¿Alojamiento? Fruncí el ceño. Tengo un apartamento. Un cuarto piso sin ascensor con calefacción defectuosa en un barrio con una de las tasas de criminalidad más altas de la ciudad. Lo afirmó como un hecho sin juicio. No es ideal para su recuperación ni para el bienestar de su hija. La mención casual de mi situación de vida, detalles que nunca había compartido con nadie en Lorenzos, me produjo un escalofrío. Me han estado investigando. La expresión de Diana no cambió. El señor Russo es minucioso con aquellos que le deben algo. Abrió el portafolio, revelando documentos ordenados con precisión. El alquiler de su apartamento ha sido pagado hasta fin de año. Sus pertenencias personales y las cosas de su hija han sido empacadas y trasladadas a un lugar seguro. La ira ardió en mí, disipando la niebla de la medicación. No tenía derecho. Su vecina, la señora Patel, supervisó el proceso de empaque. Continuó Diana como si yo no hubiera hablado. Nada se dejó atrás ni se dañó. Su hija seleccionó qué juguetes traer. Deslizó una fotografía sobre la cama. Lily sonriendo, aferrándose a su elefante de peluche favorito, de pie junto a la señora Patel en lo que parecía un vestíbulo caro. Mi ira flaqueó al ver a mi hija tan feliz, tan despreocupada. ¿Dónde está ahora? En su nueva residencia temporal. Mientras se acomodaba, Diana retiró otro documento del portafolio. Esto detalla su baja médica de Lorenzos, totalmente pagada, por supuesto, y el cronograma para su fisioterapia. Mi cabeza daba vueltas con las implicaciones. En solo 4 días, Dante Russo había reorganizado por completo mi vida sin mi conocimiento ni consentimiento. Debería haber estado indignada, aterrorizada incluso. En cambio, bajo la indignación, sentí algo peligrosamente cercano al alivio. La lucha constante por llegar a fin de mes, de hacer malabares con el trabajo y las citas médicas de Lily, de elegir entre electricidad y comida adecuada, se detuvo de repente. ¿Qué quiere de mí?, pregunté finalmente. La pregunta que me había estado persiguiendo desde que desperté en esta lujosa habitación. Por primera vez, la máscara profesional de Diana se deslizó, revelando algo parecido a un genuino desconcierto. Esa es la cosa curiosa, señorita Walker. En mis 15 años trabajando para el señor Russo, nunca lo he visto reaccionar así a... Ella dudó. A alguien como usted, alguien como yo, ordinaria. La palabra no fue dicha con crueldad, solo una cruda evaluación. El señor Russo se mueve en círculos exclusivos. Sus asociados son poderosos, conectados. Sin embargo, aquí está usted, una madre soltera que trabaja como camarera, acaparando su atención personal. Sus palabras dolieron, pero no pude negar su verdad. Yo no era nadie, invisible para gente como Dante Russo en circunstancias normales. Le salvé la vida, señalé. Muchos han prestado servicios al señor Russo. Pocos reciben este nivel de consideración. Diana cerró su portafolio con un chasquido decisivo. Un coche llegará en 1 hora para transportarla a la nueva residencia. El señor Russo la visitará esta noche para asegurarse de que esté instalada. Con eso se dio la vuelta para irse, deteniéndose en la puerta. Un consejo, señorita Walker, lo que sea que haya hecho para captar el interés del señor Russo. Tenga cuidado. Su atención puede ser tan peligrosa como su indiferencia. Después de que ella se fue, una enfermera llegó con los documentos de alta e instrucciones para el cuidado de la herida.
Una hora más tarde, estaba sentada en la parte trasera de un elegante SUV negro con ventanas polarizadas, vestida con ropa que no reconocía, pero que de alguna manera me quedaba perfecta. Jeans suaves, una blusa holgada que se adaptaba a mi hombro vendado y un suéter de cachemira que probablemente costaba más que mi alquiler mensual. El conductor, un hombre de hombros anchos que se presentó solo como Marcus, permaneció en silencio durante todo el trayecto, sus ojos ocultos detrás de gafas de sol oscuras a pesar del día nublado. A través de las ventanas observé cómo la ciudad se transformaba. Barrios sórdidos daban paso a calles arboladas, edificios deteriorados reemplazados por imponentes casas de piedra rojiza y modernos rascacielos. Nos detuvimos frente a un imponente edificio de cristal en lo que reconocí como el distrito más exclusivo del centro. Marcus abrió mi puerta y me ofreció su brazo como apoyo mientras salía, momentáneamente mareada por la medicación y las abrumadoras circunstancias. El vestíbulo brillaba con mármol y latón pulido, atendido por personal uniformado, que asintió respetuosamente mientras Marcus me guiaba a un ascensor privado. Insertó una tarjeta llave y ascendimos rápidamente al último piso. Mis oídos se destaparon con el rápido cambio de altitud. El señor Russo es dueño de todo el nivel del ático, explicó Marcus, rompiendo su silencio. Sus habitaciones están en el ala este. El ascensor se abrió directamente a un vestíbulo que era más grande que todo mi apartamento. La luz del sol se filtraba por las ventanas de suelo a techo, iluminando suelos de madera y elegantes muebles que parecían sacados de una revista. ¡Mami! La voz familiar hizo que mi corazón se disparara. Lily vino corriendo de una habitación contigua, sus rizos oscuros rebotando, el rostro encendido de emoción. Caí torpemente sobre una rodilla, consciente de mi hombro herido, y la atrapé con mi brazo bueno mientras se abalanzaba sobre mí. Te extrañé tanto, cariño. Susurré, aspirando su aroma familiar, ahora mezclado con lo que olía a champú caro. Estamos viviendo en un castillo, mami. Lily se echó hacia atrás, sus ojos marrones muy abiertos de asombro. Tengo una cama de princesa en una habitación solo para juguetes, y el señor oso también tiene su propia camita. Por encima de su cabeza, noté a la señora Patel saliendo de la misma habitación, su rostro redondo surcado por la preocupación y el alivio. Emma, gracias a Dios, se apresuró, tomando mi mano libre. ¿Cómo te sientes, hija? Hemos estado tan preocupados. Estoy bien, le aseguré, luchando por conciliar a mi anciana vecina con este entorno palaciego. Gracias por cuidar de Lily. Han sido muy amables, dijo la señora Patel, bajando la voz. Pero sus ojos se desviaron hacia Marcus, quien se había retirado a una distancia discreta, pero permanecía a la vista. Esta situación es muy inusual, Emma. Antes de que pudiera responder, Lily tiró de mi suéter. Ven a ver mi habitación, mami. Tiene estrellas en el techo que brillan en la oscuridad. Le permití guiarme por el apartamento, tratando de enmascarar mi asombro ante cada nueva revelación de lujo. La habitación de Lily era la fantasía de cualquier niño. Una cama con dosel, paredes pintadas con una escena de bosque caprichosa, estantes llenos de libros y juguetes que nunca habría podido permitirme. Mi propia suite se conectaba a la suya a través de una sala de estar compartida y contaba con una cama tamaño king, un baño más grande que nuestra antigua sala de estar y un vestidor ya lleno de ropa de mi talla. La señora Patel se marchó después de arrancarme la promesa de que la llamaría a diario, sus ojos preocupados comunicando inquietudes que no expresaría delante de Lily. Marcus me informó que la cena se serviría a las 6 Cheyenne y que el señor Russo llegaría a las 7 Windham. Luego se retiró a lo que supuse era un puesto de seguridad cerca del ascensor. El resto de la tarde transcurrió en un borrón surrealista mientras intentaba mantener la normalidad por el bien de Lily. Exploramos nuestro nuevo hogar temporal, como lo llamé cuidadosamente, jugamos con sus nuevos juguetes y leímos de la extensa biblioteca infantil. Si notó mi distracción o la tensión que no podía ocultar por completo, no hizo ningún comentario. Después del baño de Lily, en una bañera con chorros que la deleitaron sin fin,
Compartimos la cena entregada por miembros del personal silenciosos que aparecían y desaparecían como fantasmas. La comida era exquisita, aunque apenas la probé, la ansiedad aumentaba mientras el reloj avanzaba hacia las 7. Acababa de acostar a Lily en su nueva cama de princesa cuando oí abrirse las puertas del ascensor en el vestíbulo distante. Mi corazón titubeó, luego se aceleró. Besé la frente de mi hija, prometí que la revisaría más tarde y cerré su puerta, dejándola entreabierta lo suficiente para oír si me llamaba. Tomando una respiración profunda, me alisó la ropa. Me había cambiado a un sencillo vestido azul que encontré en el armario, una de las pocas opciones que no parecían ridículamente formales, y me dirigí a la sala de estar principal. Dante Russo estaba de pie junto a las ventanas, silueteado contra las luces de la ciudad que se extendían abajo como estrellas caídas. Se giró al oír mi acercamiento, su mirada oscura recorriéndome en una única y evaluadora ojeada. «Te ves mejor», dijo a modo de saludo. «Asombroso lo que no recibir un disparo puede hacer por la apariencia de uno», respondí, sorprendiéndome con el sarcasmo que se coló a través de mi nerviosismo. La comisura de su boca se elevó ligeramente. Sentido del humor intacto. «Bien». Hizo un gesto hacia la zona de asientos. «Por favor, siéntate. Tu hombro aún debe dolerte». Me senté en el borde de un sillón de cuero, mientras él permanecía de pie, moviéndose para servir 2 copas de líquido ámbar de un decantador de cristal. Cuando me ofreció una, negué con la cabeza. «Analgésicos», expliqué. «Ah». Dejó un vaso a un lado y tomó asiento frente a mí, aflojándose la corbata ligeramente, la única concesión a la informalidad en su apariencia por lo demás impecable. «¿Qué te parecen las habitaciones?» «Excesivas», dije con honestidad. «Lily cree que estamos en un castillo de cuento de hadas». «Los niños se adaptan rápido», dio un sorbo a su bebida. «Los adultos menos. ¿Tienes preguntas?» No era una pregunta, pero asentí de todos modos. «¿Por qué estamos aquí? ¿Qué pasa ahora? ¿Cuándo podemos ir a casa?» «Estás aquí porque es seguro», respondió, cada palabra medida. «Lo que pase después depende en parte de ti. En cuanto a volver a casa...» Dejó su vaso. «Eso puede ser complicado». «¿Complicado cómo?» Me incliné hacia adelante. «Mire, señor Russo, Dante», me corrigió. «Aprecio la atención médica, de verdad, pero no le salvé la vida para convertirme en lo que sea esto». Gesticulé por el opulento apartamento. «Tengo una vida, un trabajo, una hija que necesita de estabilidad. Una vida de lucha constante», contrarrestó, su voz endureciéndose ligeramente. «Un trabajo que apenas cubre sus facturas. Una hija con necesidades médicas que usted no puede satisfacer completamente». La exactitud de su evaluación se sintió como una bofetada. «Usted me ha estado investigando a fondo». No se molestó en negarlo. Emma Walker, 32 años, viuda cuando su esposo James murió en un accidente de construcción hace 3 años. La indemnización del seguro apenas cubrió el funeral. Hija Lily, 4 años, diagnosticada con diabetes tipo 1 el año pasado. Facturas médicas que superan los $40,000. La mayoría en planes de pago que no puede mantener de forma realista. 2 trabajos, mañanas en una guardería, tardes en Lorenzo's. Semanas laborales de 90 horas que aún la dejan eligiendo entre electricidad y comestibles algunos meses. Cada palabra se me clavó como un cuchillo, exponiendo vulnerabilidades que me esforcé por ocultar. «Alto», susurré. Para mi sorpresa, lo hizo. Su expresión cambió. Algo casi como arrepentimiento cruzó sus facciones. «Perdóneme, eso fue innecesario». Parpadeé para contener la amenaza de las lágrimas, decidida a no derrumbarme frente a él. «¿Qué quiere de mí, realmente?» Dante me estudió por un largo momento, con sus ojos oscuros indescifrables. «Los hombres que me atacaron en ese estacionamiento fueron enviados por Victor Kane. ¿Ha oído ese nombre?» El cambio abrupto de tema me tomó desprevenida. «No, él controla el lado oeste de la ciudad. Hemos mantenido una tregua incómoda durante años, pero recientemente se ha vuelto ambicioso». La voz de Dante permaneció tranquila, pero sentí el peligro bajo las palabras. «El intento de asesinato contra mi vida fue audaz»,
Público. Envía un mensaje. ¿Qué tiene esto que ver conmigo? Usted presenció el ataque. A sus ojos, eso la convierte en un cabo suelto. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Más importante aún, usted intervino. Usted salvó mi vida a riesgo de la suya. En nuestro mundo, eso crea una situación complicada. Un frío temor me recorrió la espalda. ¿Está diciendo que estoy en peligro? Estoy diciendo que su acto la ha alineado conmigo de maneras que usted no podría haber anticipado. La mirada de Dante era intensa, inquebrantable. La gente de Victor la atacaría para llegar a mí, para demostrar que pueden alcanzar a cualquiera conectado conmigo. No estamos conectados, protesté débilmente. Un fantasma de sonrisa rozó sus labios. Nos conectamos en el momento en que recibió esa bala, Emma, y ahora su seguridad y la de su hija dependen de que esa conexión sea reconocida y respetada. Me recosté, tratando de procesar las implicaciones. Así que esto, señalé el apartamento, es protección, entre otras cosas. Se levantó suavemente, volviendo a pararse junto a las ventanas. Yo protejo lo mío, Emma. Siempre. La palabra posesiva me envió un escalofrío inesperado. Mitad miedo, mitad algo que no quería examinar demasiado de cerca. No soy suya. Se giró, las luces de la ciudad proyectando sombra en la mitad de su rostro. Quizás no, pero está bajo mi protección ahora. Lo quiera o no, la alternativa es inaceptable. La luz de la mañana se filtraba por las cortinas que había olvidado cerrar, despertándome de un sueño inquieto. Por un momento desorientador, no reconocí mi entorno. La cama king size con sábanas de seda, la vista panorámica de la ciudad extendiéndose bajo un cielo sin nubes. Entonces la realidad regresó. El tiroteo, el hospital, la inesperada intervención de Dante Russo en mi vida. Probé mi hombro con cautela, encontrando el dolor más tenue hoy, más un latido insistente que la aguda agonía de los días anteriores. Pequeñas victorias. El reloj digital en la mesita de noche marcaba las 7:15 a.m. Lily se despertaría pronto si no lo estaba ya. Mi hija era madrugadora. Siempre lo había sido, ansiosa por saludar cada día con el entusiasmo ilimitado que solo los niños poseen, como si fuera invocada por mis pensamientos, un suave golpe en la puerta que conectaba mi habitación con la suya. «Mami, ¿estás despierta?» Su pequeña voz se coló por la madera. «Pasa, cariño», llamé, incorporándome. La puerta se abrió y Lily asomó, con sus rizos oscuros revueltos por el sueño, agarrando al señor oso contra su pecho. Al verme despierta, sonrió con una sonrisa radiante y se encaramó a la cama a mi lado, cuidadosa con mi hombro lesionado de una manera que me rompió el corazón. Ninguna niña de 4 años debería tener que ser tan consciente del dolor de un adulto. «¿Dormiste bien en tu cama de princesa?», le pregunté, alisándole el cabello con mi mano buena. El señor oso tuvo pesadillas. Me confió seriamente. Pero le dije que las estrellas nos protegerían. «Eso fue muy valiente de tu parte». Le di un beso en la frente, aspirando su dulce aroma. «¿Tienes hambre? ¿Deberíamos ver qué desayunar?». Antes de que pudiera responder, otro golpe, en la puerta principal de mi suite. Después de asegurarme de que estaba decente con el pijama de seda que había encontrado en el armario, llamé «Pasa». Entró una joven con una bandeja repleta de comida. Tendría unos 20 y tantos años, con una pulcra cola de caballo y un semblante profesional. «Buenos días, señorita Walker. Señorita Lily, soy Sophie, la gerente de la casa. Les he traído el desayuno y el horario de su medicación». Dejó la bandeja en una pequeña mesa junto a la ventana y luego se enderezó, con las manos entrelazadas delante de ella. «El señor Russo me pidió que les informara que una tutora infantil llegará a las 10 para evaluar las necesidades educativas de Lily». «¿Una tutora?», repetí, sorprendida. «Ella tiene 4, no 14. El señor Russo cree que la educación temprana es crucial». El tono de Sophie se mantuvo agradable pero firme. «También ha arreglado para que el Dr. Myers la visite esta tarde para revisar su herida y ajustar su plan de fisioterapia». Mi irritación se encendió. Más decisiones tomadas sin consultarme. Más arreglos que no había solicitado.
¿El señor Russo siempre gestiona la vida de los demás tan a fondo? Algo parecido a la simpatía parpadeó en los ojos de Sophie. El señor Russo es atento a los detalles, especialmente en lo que respecta a quienes están bajo su protección. Se dirigió hacia la puerta, deteniéndose antes de salir. Hay un teléfono de la casa junto a su cama, si necesita algo. Mi extensión es la 102. Seguridad es la 100, siempre atendida. Su fisioterapeuta llegará a las 2. Después de que se fue, Lily y yo compartimos el desayuno. Fruta fresca, pasteles aún calientes del horno, huevos preparados exactamente como me gustaban. Otro detalle que Dante Russo había aprendido sobre mí de alguna manera. ¿Es esta nuestra casa ahora?, preguntó Lily, mordisqueando una fresa, con las piernas colgando bajo su silla. Dudé, insegura de cómo explicar nuestra situación en términos que una niña de 4 años pudiera entender. Es un lugar especial donde nos quedaremos por un tiempo, mientras mami se recupera del hombro por culpa de los hombres malos. Me miró con ojos inocentes que veían demasiado. Se me heló la sangre. ¿Qué hombres malos, cariño? La señora Patel dijo que unos hombres malos te hicieron daño, pero el señor Dante nos está manteniendo a salvo ahora. Dijo esto con naturalidad, volviendo su atención a su desayuno. El señor Dante. La familiaridad casual me revolvió el estómago. ¿Has conocido al señor Dante, Lily? Asintió con entusiasmo. Vino a verme cuando estabas durmiendo en el hospital. Trajo al señor Oso su camita y dijo, fuiste muy valiente. Dijo, yo también soy valiente, igual que tú. La revelación de que Dante había visitado a mi hija sin mi conocimiento me provocó una punzada de ira. ¿Qué derecho tenía él a inmiscuirse en su vida, a ganarse su confianza mientras yo yacía inconsciente? La mañana transcurrió en un torbellino de actividad sobre la que tenía poco control. La tutora, una mujer amable pero firme llamada señorita Chen, llegó precisamente a las 10 horas, armada con juegos educativos y herramientas de evaluación. Trabajó con Lily en el estudio del apartamento durante 1 hora mientras yo observaba desde la puerta, dividida entre el aprecio por su obvia habilidad y el resentimiento por la intrusión. Después de que la tutora se fue, prometiendo regresar con un plan de aprendizaje personalizado, recibí una llamada de la señora Patel, que se preocupaba como había prometido. Traté de sonar tranquilizadora, aunque pude escuchar la preocupación en su voz cuando preguntó cuánto duraría este arreglo. La verdad era que no tenía ni idea. Se entregó el almuerzo, seguido por el médico, quien declaró que mi herida estaba sanando bien, pero insistió en estrictas limitaciones durante otras 2 semanas. El fisioterapeuta llegó a continuación, sometiéndome a ejercicios suaves que me dejaban agotada, pero decidida a recuperar mi fuerza. Cuanto antes me curara, antes podría recuperar el control de mi vida. A primera hora de la tarde, había recorrido toda el ala este del ático, descubriendo cámaras de seguridad en los pasillos y múltiples guardias discretamente apostados por toda la planta. Nuestra jaula dorada estaba, de hecho, bien protegida. Después de la cena y la rutina de acostar a Lily, la única parte normal de este día surrealista, me encontré inquieta, confinada por el lujo y la incertidumbre. Me aventuré al salón principal con la intención de buscar algo en las estanterías para distraerme. Deberías estar descansando. La voz grave me sobresaltó. Dante Russo salió de la esquina sombreada de la habitación donde había estado sentado en silencio. ¿Cuánto tiempo había estado allí observando? Contrariamente a lo que puedas creer, dije, ocultando mi sorpresa tras el sarcasmo, en realidad no necesito supervisión en cada momento de mi día. La evidencia sugiere lo contrario. Se acercó, sus movimientos fluidos y controlados. Esta noche había abandonado su chaqueta de traje, vistiendo solo una impecable camisa blanca con las mangas remangadas, exponiendo fuertes antebrazos marcados con intrincados tatuajes que desaparecían bajo la tela. «Te has estado esforzando demasiado», me dijo. El fisioterapeuta informó que superaste sus ejercicios recomendados. Por supuesto, él lo sabía. ¿Había algo en este entorno controlado que él no monitoreara? Necesito hacerme más fuerte, repliqué. ¿Por Lily? ¿Para escapar, quieres decir?
Su evaluación fue directa, perceptiva. ¿Estás planeando qué tan rápido puedes llevarte a tu hija y marcharte? No lo negué. ¿Puedes culparme? Yo no pedí nada de esto. No, reconoció, acercándose al carrito de bar para servirse una copa. Tampoco pediste que te dispararan, sin embargo, aquí estamos. Y todavía no me has dicho cuánto durará este acuerdo. Insistí. Se tomó su tiempo para responder, haciendo girar un líquido ámbar en una copa de cristal. Eso depende de varios factores. Los movimientos de Victor Kane, tu recuperación, las evaluaciones de seguridad. ¿Mis deseos no entran en la ecuación? Me acerqué, envalentonada por la frustración. No puedes simplemente mantenernos aquí indefinidamente. Dante se giró, sus ojos oscuros encontrándose con los míos. No te estoy manteniendo prisionera, Emma. Te estoy manteniendo viva. Dejó su vaso, intacto. ¿Sabes lo que pasaría si volvieras a tu apartamento mañana? ¿Cuánto tiempo sobrevivirías? La crudeza de la pregunta me heló la sangre. No pueden preocuparse tanto por una camarera que presenció un intento de asesinato fallido. Se preocupan por la camarera que me salvó la vida, corrigió. La camarera para la que personalmente organicé atención médica. La camarera cuya hija ahora he protegido visiblemente. A sus ojos te has vuelto valiosa, ya sea como objetivo o como palanca. Nunca pedí ser valiosa para ti, susurré. Algo parpadeó en su expresión, una breve grieta en su compostura. Y sin embargo, lo eres. La simple admisión se cernía entre nosotros, cargada de implicaciones que ninguno de los dos parecía listo para abordar. ¿Conociste a Lily?, dije en su lugar, sin decírmelo. Sí, no intentó justificarlo. ¿Por qué? Para asegurar que estaba siendo bien atendida, para ver si se parecía a ti. Su mirada permaneció firme. Tiene tus ojos, tu determinación. La observación, tan personal e inesperada, me desequilibró. No uses a mi hija para manipularme. Estoy diciendo hechos, no manipulando. Se movió hacia las ventanas, su perfil definido contra las luces de la ciudad. Deberías saber que la gente de Victor ha estado vigilando Lorenzos. Han estado haciendo preguntas sobre ti. El miedo me apretó la garganta. ¿Qué tipo de preguntas? ¿Dónde vives? ¿Tus rutinas? ¿Tu hija? Se giró para mirarme. 3 de sus hombres entraron en tu antiguo edificio de apartamentos ayer. Se fueron decepcionados. La forma casual en que entregó esta aterradora información lo hizo de alguna manera peor. ¿Estás diciendo que vinieron a por nosotras? Estoy diciendo que vinieron a por una palanca. La voz de Dante se endureció. Y seguirán buscando a menos que estén convencidos de que dañarte sería más peligroso que dejarte en paz. ¿Cómo los convences de eso?, pregunté, aunque sospechaba que ya sabía la respuesta. Dejando claro que estás bajo mi protección personal. Se acercó, deteniéndose a la distancia de un brazo, haciéndoles entender que no eres simplemente una testigo o una empleada, sino alguien cuya seguridad considero esencial. Esencial, repetí, la palabra amarga en mi lengua. Como una posesión, como alguien a quien le debo una deuda de vida. Corrigió, algo brillando en sus ojos que podría haber sido ira. ¿Crees que tomo esas deudas a la ligera? ¿Crees que he olvidado por un momento que te interpusiste en la trayectoria de una bala destinada a mí? No lo hice para ponerte en mi deuda. Entonces, ¿por qué lo hiciste?, demandó, acortando la distancia restante entre nosotros. ¿Por qué una madre soltera con una hija que depende de ella arriesgó todo por un hombre que apenas conocía? Un hombre cuya reputación debería haberla hecho huir en la dirección opuesta. La pregunta me había perseguido desde aquella noche bajo la lluvia. ¿Por qué había actuado tan imprudentemente, tan en contra de cada instinto de supervivencia? No tenía una respuesta satisfactoria. No lo sé, admití, mi voz apenas audible. No tenía sentido entonces. No tiene sentido ahora. Dante me estudió, su expresión suavizándose casi imperceptiblemente. Quizás algunas acciones desafían la explicación lógica. Su mano se levantó, dudando cerca de mi cara antes de volver a su costado.
Deberías descansar. Mañana, si te sientes con fuerzas, me gustaría que conocieras a alguien que podría ayudarte a aclarar tu situación. Más de tu gente tomando decisiones sobre mi vida. No pude evitar el amargor en mi voz. Alguien que eligió un camino similar, dijo crípticamente. Alguien que podría ayudarte a entender lo que viene después. Antes de que pudiera pedir más detalles, sonó un teléfono. No el de la casa, sino un móvil en su bolsillo. Dante miró la pantalla, su expresión se oscureció. Tengo que atender esto. Continuaremos nuestra conversación mañana. Respondió la llamada mientras se dirigía al ascensor. Su voz bajó a un murmullo que no pude entender. Justo antes de que las puertas se cerraran, me miró, su mirada intensa e indescifrable. Me quedé sola en el vasto salón, rodeada de un lujo que se sentía cada vez más como un encierro, preguntándome qué nueva complicación traería el mañana. La mañana llegó con visitas inesperadas. Estaba ayudando a Lily con el desayuno cuando apareció Sophie, su profesionalismo ligeramente tenso. Señorita Walker, el señor Russo le envía sus disculpas, pero su reunión se ha adelantado. La señora Castillo llegará en 30 minutos. La señora Castillo, repetí, limpiando mermelada de la barbilla de Lily. ¿Es la persona que mencionó anoche? Sophie asintió. Elena Castillo. Ella es... Dudó, eligiendo sus palabras con cuidado. Ella ocupa una posición única en la organización del señor Russo. Antes de que pudiera pedir más detalles, Sophie se volvió hacia Lily con una brillante sonrisa. Señorita Lily, la señorita Chen ha preparado un proyecto de arte especial para usted esta mañana. ¿Le gustaría verlo? Los ojos de mi hija se iluminaron. ¿Puedo pintar? Por supuesto, hay un caballete en el estudio. Sophie le ofreció la mano, que Lily tomó con entusiasmo. Después de limpiar y ponerme un sencillo vestido azul que encontré en el armario, otra prenda que me quedaba perfectamente, caminé por la sala de estar, la ansiedad aumentando con cada minuto. ¿Quién era esta Elena Castillo? ¿Qué posición única ocupaba en el imperio criminal de Dante? ¿Y por qué pensaba él que ella podía aclarar mi situación? El ascensor sonó precisamente 30 minutos después del anuncio de Sophie. Enderecé los hombros, haciendo una mueca de dolor por el tirón del tejido en recuperación, y me giré para enfrentar a la misteriosa visitante. Elena Castillo no era lo que esperaba. En mi mente había imaginado a alguien dura e intimidante, vestida con ropa de diseñador y joyas llamativas. En cambio, entró una mujer de unos 40 y tantos, vestida con un discreto traje gris, con su cabello oscuro salpicado de elegantes canas en las sienes. Se movía con una tranquila confianza, sus ojos inteligentes evaluándome sin juzgar. Emma Walker. Su voz tenía un ligero acento, musical y cálido. Soy Elena Castillo. Gracias por aceptar reunirse conmigo. No estoy segura de haber tenido mucha elección, respondí honestamente. Una sonrisa apareció en sus labios. Ah, Dante no ha cambiado sus métodos, ya veo. Se movió por la sala de estar con la familiaridad de alguien que ya había estado allí. ¿Podemos sentarnos? Encuentro que las conversaciones van mejor cuando ambas partes están cómodas. Señalé la zona de asientos, observando cómo elegía un sillón con una vista clara tanto del ascensor como del pasillo que conducía a los dormitorios, una posición que me pareció deliberadamente táctica. Sophie mencionó que usted ocupa una posición única en la organización de Dante, dije una vez sentadas. ¿Qué significa exactamente eso? Elena me estudió por un momento antes de responder. Oficialmente, dirijo varias empresas legítimas dentro del grupo ruso. Extraoficialmente, hizo una pausa. Supongo que podría decirse que soy una especie de traductora, ayudando a las personas a navegar transiciones que nunca esperaron realizar. ¿Y qué transición se supone que estoy haciendo? Eso depende enteramente de ti. Cruzó las piernas con elegancia. Dante me contó lo que pasó en ese estacionamiento. Tus acciones fueron extraordinarias. Sí, todo el mundo me lo dice, dije, la frustración invadiendo mi voz. Pero nadie me dice qué va a pasar después. ¿Cuánto tiempo estaremos aquí, Lily y yo, cuando nuestras vidas volverán a la normalidad? Normalidad, repitió Elena la palabra con una ligera sonrisa.
Recuerdo que yo también la busqué una vez. Hace 17 años, era fiscal en la oficina del fiscal del distrito, construyendo un caso contra uno de los competidores de Dante. Recibí amenazas, tácticas de intimidación estándar, pero las ignoré. Entonces, una noche, alguien entró en mi casa. El cambio de conversación me tomó desprevenida. ¿Qué pasó? Dante pasó. Trazó un dedo a lo largo del brazo de su silla. Sus hombres interceptaron a los atacantes. Uno murió en mi sala de estar. Todavía recuerdo la sangre en mi alfombra. Dijo esto con naturalidad, sin dramatismo. Como tú, de repente me encontré bajo la protección de Dante Russo, con todas las complicaciones que eso conlleva. Usted era fiscal, dije lentamente, tratando de procesar esta revelación. Trabajando contra gente como él, y ahora trabaja para él. Con él, corrigió suavemente. La vida rara vez nos da opciones limpias y sencillas, Emma. A veces debemos navegar por las zonas grises entre lo que planeamos y lo que se vuelve necesario. Me incliné hacia adelante, mirando su rostro. ¿Está aquí para convencerme de que también trabaje para Dante? Porque soy una camarera sin habilidades valiosas que ofrecer a una organización criminal. La risa de Elena fue inesperadamente cálida. Dante no necesita otra empleada. Tiene muchos de esos. Se puso seria. Estoy aquí porque me pidió que te ayudara a entender lo que está pasando desde la perspectiva de alguien que ha estado en una situación similar. ¿Y qué está pasando exactamente? Has captado la atención de Dante Russo de una manera que pocos logran. Su mirada era directa, inquebrantable. Cuando lo conocí, pensé que entendía el poder. Lo había visto en los tribunales, en las maniobras políticas de mis colegas. Pero Dante opera en un nivel diferente. Su poder es primario, absoluto dentro de su esfera, y lo ejerce según un código que la mayoría de los extraños nunca comprenden. ¿Qué código? Pregunté a pesar de mí misma. Lealtad por encima de todo, protección de lo suyo y deudas siempre pagadas, ya sean debidas o poseídas. Se recostó ligeramente. Le salvaste la vida, Emma. En su mundo, eso crea un vínculo inquebrantable. Ahora considera tu seguridad como su responsabilidad personal. ¿Por cuánto tiempo? Insistí. Hasta que la amenaza pase. O hasta... Hizo una pausa. ¿Hasta qué? Hasta que la naturaleza de la conexión cambie. La expresión de Elena se suavizó con algo parecido a la simpatía. ¿Te ha hablado de su esposa? La abrupta pregunta me dejó atónita. ¿Su esposa? No. María murió hace 8 años. Cáncer. La voz de Elena se dulcificó. Desde entonces, Dante ha estado solitario, completamente enfocado en los negocios y en mantener el orden en sus territorios. Hasta ahora. La boca se me secó. Si estás sugiriendo... No estoy sugiriendo nada, interrumpió suavemente. Simplemente estoy proporcionando contexto. El interés de Dante en ti es inusual. Tu presencia en este apartamento aún más. Esta es su residencia personal, no una casa de seguridad. La revelación me produjo una sacudida. Había asumido que estábamos en alguna propiedad que él mantenía para situaciones como esta, no en su verdadera casa. ¿Por qué nos traerían aquí? Esa es una pregunta que solo él puede responder. Elena se puso de pie, alisando su inmaculado traje. Pero puedo decirte esto. Dante Russo no actúa sin un propósito y nunca hace nada a medias. Si se ha inmiscuido en tu vida tan completamente, tiene razones que van más allá de saldar una deuda. Mi mente dio vueltas, tratando de procesar las implicaciones. ¿Qué se supone que debo hacer con esta información? Úsala para tomar decisiones informadas. Se movió hacia mí, colocando una tarjeta de visita en la mesa de café entre nosotras. Mi personal número. Si necesitas algo, consejo, recursos, un oído amigo, llámame, de día o de noche. Contemplé la sencilla tarjeta blanca. ¿Por qué me ayudarías? La sonrisa de Elena irradiaba calidez genuina. Porque hace 17 años estaba aterrorizada, enfadada y convencida de que mi vida había terminado cuando Dante Russo entró en ella. Hoy
Tengo seguridad, propósito y libertades que nunca imaginé posibles. Hizo una pausa al borde de la zona de asientos. Solo recuerda, el mundo en el que él opera se rige por reglas diferentes. Apréndelas rápidamente o te abrumarán. Con ese críptico consejo se fue, dejándome más confundida que antes. Me senté inmóvil durante varios minutos, dándole vueltas a sus palabras en mi mente, especialmente a su revelación de que esta era la casa personal de Dante. La idea de que nos hubiera traído a mi hija y a mí a su espacio privado, en lugar de a alguna casa de seguridad anónima, cambió algo en mi comprensión de la situación. Todavía estaba sentada allí cuando Sophie regresó con Lily, quien orgullosamente mostró una colorida pintura de lo que podría haber sido un castillo o posiblemente un gato muy ambicioso. Era difícil saberlo con el arte de una niña de 4 años. Alabé su creatividad, apartando mis pensamientos perturbadores para concentrarme en su entusiasmo. El resto de la mañana transcurrió en una rutina doméstica, tan doméstica como la vida podía ser, en un ático con guardias de seguridad y personal de servicio. Después del almuerzo, durante la siesta de Lily, me sentí atraída hacia los ventanales de suelo a techo en la sala de estar, contemplando la ciudad extendida debajo. Tu reunión con Elena fue bien. La voz ahora familiar vino de detrás de mí. Me giré para encontrar a Dante entrando del ascensor, con un aspecto ligeramente menos formal de lo habitual en un traje de carbón sin corbata, el botón superior de su camisa desabrochado. A pesar de esta concesión a la informalidad, todavía irradiaba autoridad y poder controlado. Es una mujer interesante, dije con neutralidad, ex fiscal convertida en lo que sea que es ahora. Es mi asesora, mi consigliere. Se movió para ponerse a mi lado en la ventana, dejando una distancia prudente entre nosotros. Y sí, es interesante, como tú. Me giré para mirarlo directamente. Esta es tu casa, no una casa de seguridad. Si mi declaración directa lo sorprendió, no lo demostró. Sí. ¿Por qué traernos aquí? ¿Por qué no a algún lugar anónimo que tus enemigos no asociarían inmediatamente contigo? Porque esta es la propiedad más segura que controlo, respondió simplemente. Todo el edificio cuenta con mi seguridad. Cada entrada, cada ascensor, cada escalera. Nadie entra sin mi conocimiento. Pero nos hace más importantes, argumenté, si tus enemigos saben que estamos en tu residencia personal. Ya creen que eres importante, interrumpió. En el momento en que te llevé a mi instalación médica privada, en el momento en que puse a salvo a tu hija, esas acciones enviaron un mensaje. Alojaros aquí simplemente lo refuerza. ¿Qué mensaje? Sus ojos oscuros sostuvieron los míos, que cualquiera que te haga daño me responderá directamente a mí. Algo en su tono me produjo un escalofrío. No miedo exactamente, sino conciencia del hombre peligroso que tenía delante. Un hombre que ejercía un poder que apenas podía comprender. Elena mencionó a tu esposa, dije, observando su expresión con atención. Lamento tu pérdida. Una sombra cruzó sus facciones, breve pero inconfundible. María estuvo enferma mucho tiempo. Su muerte era esperada, aunque nunca aceptada. También insinuó que tu interés en mí va más allá de saldar una deuda. Me obligué a mantener el contacto visual, necesitando entender. ¿Es eso cierto? Dante permaneció en silencio por un largo momento, su mirada intensa. ¿Importaría si lo fuera? Claro que importaría, dije, la frustración abriéndose paso. Me han disparado, me han arrancado de mi casa, me han puesto bajo lo que equivale a custodia protectora. Todo porque tomé una decisión en una fracción de segundo para salvar la vida de un extraño. Ahora ese extraño está microgestionando mi existencia, proveyendo tutores para mi hija, organizando mi atención médica y aparentemente albergando algún interés en mí más allá de la obligación. Así que sí, importa. Para mi sorpresa, una ligera sonrisa asomó a sus labios. Eres notablemente directa para alguien en tu posición. ¿Mi posición siendo qué exactamente? Bajo la protección de un hombre a quien la mayoría de la gente teme demasiado como para cuestionar.
Su voz permaneció tranquila, casi apreciativa. Nunca he sido muy buena con el miedo, admití. Precaución, quizás. Autopreservación ocasionalmente, pero el miedo solo me enfada. Lo he notado. Dante se acercó, la distancia entre nosotros reduciéndose a meros centímetros. Para responder a tu pregunta, sí, mi interés en ti va más allá de la obligación. Me intrigas, Emma Walker. Actúas por instinto en lugar de por cálculo. Me desafías en lugar de ceder. Salvaste mi vida sin pensar en recompensa o consecuencia. Mi corazón martilló contra mis costillas mientras él continuaba, su voz bajando de tono. En mi mundo, la gente es predecible. Actúan por codicia, miedo, ambición o autopreservación. Tú no encajas en esos patrones. Extendió la mano lentamente, dándome tiempo para retirarme si lo deseaba, y tocó un mechón de cabello que había caído sobre mi mejilla, colocándolo suavemente detrás de mi oreja. Y eso te hace notable. El simple contacto envió una oleada de calor por mí, una reacción que no había anticipado y que no estaba preparada para examinar. Di un pequeño paso atrás, creando espacio para pensar. ¿Qué pasa ahora?, pregunté, mi voz más firme de lo que me sentía. Dante aceptó mi retirada sin comentarios. Ahora tú sigues sanando. Lily continúa con sus lecciones, y esta noche, si estás dispuesta, te unirás a mí para cenar, solo nosotros dos. Nada de hablar de deudas, peligro u obligaciones, solo cenar. No pude evitar el escepticismo en mi voz. ¿Solo cenar?, confirmó él. Una oportunidad para hablar como personas, no como salvador y salvada. Debería haberme negado. Cada parte racional de mí gritaba que acercarme a Dante Russo solo podía complicar una situación ya de por sí imposible. Sin embargo, algo más, algo imprudente y curioso, me hizo asentir. Cena, acepté en voz baja, pero necesito saber que Lily estará segura mientras hablamos. Sophie se quedará con ella. El equipo de seguridad estará completo. Su expresión se suavizó ligeramente. Nunca dejaría a tu hija desprotegida. Emma, seguramente ya lo sabes. Y lo más extraño fue que sí lo sabía. Fuera lo que fuese Dante Russo, criminal, asesino, hombre de poder peligroso, creía absolutamente en su compromiso de mantener a Lily a salvo. Era la única certeza en mi mundo recién incierto. La cena con Dante Russo no fue nada como había imaginado. Había esperado una velada formal en un gran comedor, rodeada de personal y seguridad. Otra demostración de poder y riqueza. En cambio, me encontré en la terraza privada del ático mientras el sol se ponía, tiñendo la ciudad de tonos dorados y ámbar. Una pequeña mesa había sido puesta con sencilla elegancia, fina porcelana, copas de cristal y un centro de flores frescas que perfumaban el aire de la tarde. El propio Dante se veía diferente, vestido con pantalones oscuros y un suéter de cachemira gris que suavizaba su habitual presencia imponente. Me estaba esperando cuando salí de mi habitación, habiendo pasado demasiado tiempo debatiendo qué ponerme del armario lleno de ropa que no había elegido. Me decidí por un sencillo vestido azul marino, elegante, pero no excesivamente formal. «Te ves hermosa», dijo simplemente mientras me acercaba. «Gracias», respondí, extrañamente nerviosa. El vestido estaba en el armario. Lo sé. Un rastro de diversión asomó a sus ojos. Diana seleccionó el vestuario basándose en tus tallas y en lo que observó de tus preferencias. Tiene buen ojo para esas cosas. El recordatorio de cuán a fondo habían investigado mi vida empañó la calidez momentánea que había sentido. ¿Hay algo sobre mí que no sepas? Dante sacó mi silla, esperando hasta que me senté antes de tomar la suya. Muchas cosas, estoy seguro. Los hechos de tu vida no son lo mismo que conocerte a ti, Emma. Un camarero apareció, aparentemente de la nada, para servir vino y presentar el primer plato, un delicado aperitivo de marisco. Tan pronto como la comida fue servida, Dante asintió una vez y el camarero desapareció, dejándonos solos en la terraza. Prometiste que no hablaríamos de deudas ni de peligros esta noche. Le recordé, tomando mi tenedor con deliberada despreocupación. ¿De qué hablaremos entonces? Lo que desees.
Dio un sorbo a su vino, observándome por encima del borde de su copa. Aunque admito que me intriga lo que te llevó a Lorenzos. Tienes estudios, 2 años en City College antes de dejarlo para apoyar a tu madre durante su enfermedad. Podrías haber seguido otros caminos. No debería haberme sorprendido que supiera incluso esto. Mi carrera universitaria abreviada, la larga batalla de mi madre con la misma enfermedad que más tarde se llevaría a mi marido. Sin embargo, de alguna manera, su interés en estos detalles de mi pasado se sentía diferente de la investigación clínica que había catalogado mis circunstancias actuales. Lorenzos tiene horarios flexibles, expliqué, y las propinas son decentes cuando el negocio va bien. Después de que James murió y las facturas médicas de Lily empezaron a acumularse, necesitaba algo que se adaptara a su horario en el trabajo de guardería. Has llevado una pesada carga sola, observó, su tono exento de lástima. Solo un tranquilo reconocimiento. Me encogí de hombros con el hombro bueno. Mucha gente lo hace. Al menos tenía a la señora Patel para ayudar con Lily cuando los turnos se alargaban. Sin embargo, nunca pediste ayuda, ni servicios sociales, ni familia a la que recurrir. Me estudió con genuina curiosidad. Orgullo, practicidad, corregí. Los servicios sociales requieren tiempo y papeleo, tiempo que no tenía entre 2 trabajos y la familia. Me detuve, el dolor familiar atenuado por años de aceptación. Mi madre murió hace 6 años. Mi padre se fue cuando yo tenía 10 y empezó una nueva familia en algún lugar de Arizona. No hablamos. Dante asintió, absorbiendo esta información. Y la familia de James, sus padres son ancianos, viven de ingresos fijos en Florida. Envían a Lily tarjetas de cumpleaños con billetes de $20. Di un sorbo a mi vino, su rico sabor, un marcado contraste con la variedad de cartón que ocasionalmente me permitía en casa. Tu turno. Cuéntame algo que el gran Dante ruso no ponga en su expediente. Una sonrisa asomó a sus labios, una real esta vez, transformando sus austeras facciones en algo inesperadamente accesible. Justo, ¿qué te gustaría saber? ¿Cómo te convertiste en...? Gesticulé vagamente, abarcando el ático, su obvio poder, el imperio criminal tácito. En esto, la sonrisa se desvaneció, reemplazada por algo más contemplativo. Mi padre era un pescador que emigró de Sicilia con nada más que determinación y la ropa puesta. Trabajó turnos dobles en los muelles, ahorró cada centavo para traer a sus hermanos y construir algo para su familia. La mirada de Dante se perdió en la distancia. Cuando tenía 12 años, unos matones locales decidieron que los estibadores debían pagar dinero de protección. Mi padre se negó. Podía adivinar hacia dónde se dirigía esta historia. Lo hirieron, lo mataron. Dante lo afirmó sin emoción, un hecho curtido por el tiempo. Lo dejaron flotando en el puerto como un mensaje para los demás. La policía lo llamó violencia de pandillas y lo archivó sin resolver. Lo siento, dije suavemente, las palabras inadecuadas ante tal pérdida. Él reconoció mi simpatía con un ligero asentimiento. Mis tíos adoptaron un enfoque diferente. Pagaron, trabajaron más duro, mantuvieron la cabeza gacha. Pero yo vi cómo funcionaba el sistema, quién tenía el poder real y cómo lo usaban. Sus ojos se encontraron con los míos al otro lado de la mesa. A los 16 había tomado el control de nuestro barrio. A los 25, la mitad de la orilla. El resto se acumuló con el tiempo. Había orgullo en su voz, pero no vanidad, solo el relato fáctico de un camino que para él había sido necesario y lógico. Construiste un imperio sobre la venganza, dije. No un juicio, sino una observación. Sobre la justicia, corrigió suavemente. Mi padre creía en trabajar dentro del sistema. Su muerte me enseñó que algunos sistemas están fundamentalmente rotos. En cambio, construí el mío. El camarero regresó, retirando nuestros platos y trayendo el plato principal. Pescado perfectamente preparado con verduras de temporada. Comimos en silencio contemplativo por unos momentos. Las luces de la ciudad comenzando a parpadear debajo de nosotros mientras la oscuridad se adueñaba del cielo. Tu sistema incluye violencia, dije finalmente, incapaz de ignorar esta verdad fundamental. La gente te teme por una razón.
Dante dejó su tenedor, prestándome toda su atención. Sí, no insultaré tu inteligencia fingiendo lo contrario, pero opero bajo un código. No daño a inocentes. No trafico con personas ni con drogas adictivas. Protejo a quienes están bajo mi cuidado. Su mirada se intensificó. Los hombres que me atacaron esa noche trabajan para alguien que no tiene tales límites. Victor Kane, recordé. Precisamente, él ve mi código como una debilidad que explotar. El intento de asesinato contra mi vida fue solo el comienzo. Está haciendo movimientos por toda la ciudad, alterando el equilibrio que ha mantenido una paz relativa durante años. A pesar de su promesa de no hablar de negocios esa noche, pude ver que el tema le pesaba. Por eso estabas en Lorenzo's esa noche. Algo relacionado con Victor. Una sombra cruzó sus facciones. Sí, recibí información de que una de las personas de Victor había sido vista reuniéndose con un concejal de la ciudad que cena allí regularmente. Quería observarlos yo mismo. Su boca se tensó. No anticipé que Victor sería lo suficientemente audaz como para intentar un asesinato en un lugar público o que una camarera se interpondría. Añadí, Riley. La tensión en su expresión se suavizó. Eso fue inesperado, por decirlo menos. La conversación cambió a temas más ligeros. A medida que la cena continuaba, hablamos de libros que habíamos leído, lugares que habíamos visitado o esperábamos visitar. Aprendí que Dante tenía pasión por la música clásica, tocaba el piano y hablaba 4 idiomas con fluidez. Descubrió mi amor por la historia del arte, abandonado cuando las exigencias de la vida intervinieron, y mi sueño secreto de algún día llevar a Lily a ver los grandes museos de Europa. Para cuando llegó el postre, una delicada tarta de limón que se deshacía en la boca, me encontré relajada de una manera que no lo había estado desde antes del tiroteo. Dante demostró ser un oyente atento y sorprendentemente hábil para hacerme hablar, su intensidad natural atemperada por un interés genuino en mis respuestas. Debería ir a ver a Lily, dije mientras terminábamos el café, de repente consciente de cuánto tiempo había pasado. Claro. Dante se levantó, extendiendo su mano para ayudarme a levantar de mi silla. Sophie informa que se acostó sin dificultad. La emoción de pintar toda la tarde aparentemente la agotó. Acepté su mano, notando cómo sus dedos envolvían los míos, cálidos y fuertes. Gracias por la cena. No fue lo que esperaba. Espero que de una buena manera. Su voz se había suavizado, el ambiente relajado de la noche aún persistía entre nosotros. Sí, admití. De una buena manera. No soltó mi mano de inmediato, y descubrí que no quería que lo hiciera. Nos quedamos allí en la terraza iluminada por la luna. La ciudad se extendía debajo de nosotros como una alfombra de estrellas, atrapados en un momento de conexión que no había anticipado. Emma, comenzó, su voz más baja que antes. Quiero que sepas. El momento se hizo añicos cuando las puertas del ascensor se abrieron con un suave tintineo. Diana emergió, su rostro marcado por líneas profesionales que no ocultaban del todo su tensión. Se detuvo en seco, observando nuestra proximidad, nuestras manos aún unidas. Disculpen la interrupción, dijo suavemente, aunque sus ojos se detuvieron en nuestras manos conectadas. Hay una situación que requiere atención inmediata. Dante me soltó. La transición de compañero de escena a cualquier papel que necesitara asumir ahora ocurrió en un latido. ¿Qué tipo de situación? Los ojos de Diana se posaron en mí, luego de vuelta en él. Salvatore informa movimiento en la propiedad del río. Actividad inusual cerca del almacén 3. Reconocí un mensaje codificado cuando lo escuché. Fuera lo que estaba sucediendo, Diana no quería detallarlo delante de mí. De todos modos, iré a ver a Lily, dije, retrocediendo para darles privacidad. La expresión de Dante ya había cambiado. La calidez de nuestra conversación durante la cena fue reemplazada por algo más frío, más controlado. Continuaremos nuestra conversación en otro momento. Asentí y me dirigí hacia el pasillo que llevaba a nuestras habitaciones, pero su voz me detuvo antes de haber dado más de unos pocos pasos. Emma,
Cuando me giré, sus ojos sostuvieron los míos con tranquila intensidad. Gracias por esta noche. De nada, respondí suavemente. Luego continué por el pasillo, sintiendo su mirada en mi espalda hasta que doblé la esquina. Revisé a Lily, encontrándola plácidamente dormida, el osito de peluche apretado contra su pecho y el proyector de estrellas proyectando suaves constelaciones en su techo. Después de observarla por unos minutos, saboreando el simple milagro de su existencia, regresé a mi propia habitación, mi mente reviviendo las conversaciones de la noche. Dante Russo no era lo que había esperado. El hombre que había compartido la cena conmigo esta noche no era solo la figura poderosa y peligrosa que había vislumbrado en el estacionamiento. Era complejo, reflexivo, moldeado por la pérdida y impulsado por su propio sentido de la justicia, por retorcida que esa justicia pudiera parecer al mundo exterior. Más inquietante aún, me sentí atraída hacia él de maneras que no tenían nada que ver con la gratitud o la obligación. La conexión que había sentido en la terraza no fue imaginada. Fue real, eléctrica y completamente desaconsejable. Todavía estaba despierta una hora después cuando escuché el ascensor de nuevo. Desde mi ventana, observé cómo 3 SUVs negros se alejaban del edificio, dirigiéndose en diferentes direcciones. En uno de esos vehículos sabía que iba Dante, atendiendo cualquier situación que hubiera surgido. El sueño me eludió durante horas mientras contemplaba el extraño giro que había tomado mi vida. De madre soltera que luchaba a mujer atrapada en una lucha de poder mafiosa, cenando con un hombre peligroso que me miraba con interés indisimulado. ¿Qué futuro podría surgir de un comienzo así? La respuesta llegó antes de lo que esperaba. Me desperté en medio del caos, gritos en el pasillo, pasos pesados, el sonido de Lily llorando. Desorientada me levanté tropezando de la cama, abriendo mi puerta de golpe para encontrar a Sophie corriendo hacia mí, con mi hija en brazos. ¿Qué está pasando?, exigí, tomando a Lily de ella. Violación de seguridad, dijo Sophie secamente. Necesitamos moverlas a ambas ahora. Marcus apareció detrás de ella, con el arma desenfundada, pero apuntando bajo. Tenemos 3 minutos antes de que el sistema de seguridad se reinicie. Todo está en su lugar. ¿Qué violación de seguridad? ¿Dónde está Dante? Abracé a Lily con más fuerza mientras ella hundía su rostro cubierto de lágrimas contra mi cuello. El señor Russo se está encargando, respondió Sophie, ya recogiendo objetos de la habitación de Lily. El elefante de peluche, su manta favorita, pero no pueden quedarse aquí. No es seguro. Las puertas del ascensor se abrieron, revelando no el vagón típico, sino lo que parecía un ascensor de servicio, más grande, más industrial. 2 hombres armados que no reconocí estaban dentro, con rostros sombríos. Señorita Walker, por favor, instó Marcus, su mano suave pero insistente en mi codo. Necesitamos irnos ahora. Algo en su tono disipó mi confusión. Esto no era un simulacro ni una precaución. Era un peligro real. Le permití guiarnos al ascensor, Sophie siguiéndonos con una pequeña bolsa de nuestras pertenencias. Cuando las puertas se cerraron, oí el inconfundible sonido de disparos desde algún lugar del edificio. Los hombres de Victor han violado la seguridad principal, explicó Marcus mientras el ascensor descendía rápidamente. Tenemos una ruta de extracción segura planeada. ¿A dónde vamos?, pregunté acariciando el cabello de Lily mientras gemía contra mí. A un lugar seguro, fue todo lo que dijo. Las órdenes del señor Russo son explícitas. Llevarla a usted y a la señorita Lily a salvo, pase lo que pase. El ascensor se abrió a un garaje subterráneo que nunca había visto antes. Un sedán discreto esperaba, con el motor encendido. Nos hicieron entrar, Lily todavía aferrada a mí como un salvavidas. Mientras nos alejábamos, los neumáticos chirriando sobre el hormigón. Miré hacia atrás, al imponente edificio que había sido brevemente nuestro hogar. Se veía humo saliendo de uno de los pisos superiores, no el nivel del ático, pero cerca. Mi teléfono, el nuevo que había aparecido en mi mesita de noche el día después de que llegáramos al ático, vibró con un mensaje. Quédate con Marcus. Te mantendrá a salvo hasta que yo vaya por ti.
No confíes en nadie más. El mensaje no estaba firmado, pero sabía que era de Dante. La simple directriz hizo que la gravedad de la situación se hiciera evidente. Esto no era solo una precaución de seguridad. Era un ataque a gran escala. Victor Kane había hecho su movimiento, y Lily y yo estábamos atrapadas en medio de una guerra a la que nunca pedimos unirnos. Mientras el coche aceleraba por las calles antes del amanecer, Lily se fue calmando gradualmente, cayendo en un sueño agotado contra mi pecho. La abracé fuerte, los eventos de las últimas semanas cristalizándose en una cruda realización. No habría vuelta a la normalidad, ni regreso a nuestra antigua vida. Pasara lo que pasara después, donde quiera que este coche nos llevara, mi hija y yo estábamos irrevocablemente entrelazadas con el peligroso mundo de Dante Russo. Y lo más extraño, a pesar del miedo, a pesar de la incertidumbre, a pesar de todo lo racional que me decía que huyera lo más lejos posible de Dante Russo, me encontré esperando desesperadamente que él estuviera a salvo, que cualquier batalla que se librara en ese edificio, él la sobreviviría. Porque en algún lugar entre recibir una bala por un extraño y compartir una cena en una terraza iluminada por la luna, había comenzado a preocuparme por este hombre complicado y peligroso de maneras que no podía explicar y no podía negar. El sedán tomó una autopista que salía de la ciudad. El sol naciente pintaba el cielo en tonos rosados y dorados. Por delante se extendía un futuro incierto moldeado por la violencia y el poder. Detrás de nosotros, el humo se elevaba del lugar que habíamos llamado brevemente hogar. Y en algún punto intermedio, Dante Russo libraba una guerra que ahora se había convertido también en la mía.